Bueno, la idea de la conferencia habla un poco de lo que es mi estudio de la tesis que yo realicé durante los últimos años. Esa tesis fue una colaboración gracias a una beca dada por el MESI, que también participó el INSA con recursos tecnológicos y demás. Bueno, mi tesis es sobre el estudio de emisiones contaminantes de la combustión de la biomasa en una caldera de pellet. Para ponernos un poco al día de por qué hacer todo esto. Me disculpan si hay una mezcla de idiomas en alguna de las diapositivas, pero yo saqué directamente esas imágenes de mi tesis, entonces la puse así. Es importante entender que se necesita accionar sobre las reducciones de emisiones en total mundiales. Se puede ver en la izquierda que tenemos una gráfica que indica las proyecciones de las emisiones si seguimos por la vía que vamos. La línea negra indica las emisiones reales y la roja es una tendencia que tiene extrema. ¿Qué pasa? Que si seguimos esa tendencia extrema que tienen las emisiones, nos podemos encontrar en los diferentes escenarios que se encuentran a la derecha. Esa es una proyección del aumento de temperatura a nivel mundial si seguimos la diferente tendencia que se pueden observar. El caso extremo, pudiéramos llegar a aumentar hasta 4 Celsius de aquí al 2100 si seguimos con las tendencias actuales. Lo que quiere decir que hay que reducir las emisiones actuales y para eso se pueden usar diferentes técnicas de reducción, ya sea optimizar la tecnología que tenemos actualmente o comenzar a producir nueva tecnología. Esa es la problemática en general. Para introducirlo en lo que es ya mi trabajo, ya ustedes han oído en las anteriores posiciones, por eso lo hice rápido, lo que es la biomasa. La biomasa es una de las posibles soluciones que tenemos para la reducción de emisiones. ¿Qué pasa? La biomasa, todo material derivado, directo o indirectamente de la reacción de la fotosíntesis. En mi tesis se trabaja muy específicamente con lo que es la biomasa lignocelulósica. La biomasa lignocelulósica está compuesta por lignino, hemicelulosa y celulosa. El lignino, menor cantidad de 15 a 25%, hemicelulosa, mayor cantidad de 38 a 50%, y la hemicelulosa de 23 a 32%. La biomasa puede llegar a ser una fuente de energía sostenible de la cual se puede obtener electricidad y calor. Le voy a hablar muy específicamente de lo que me incumbe a mí, que es el aprovisionamiento de la biomasa. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios que yo hice fue testear diferentes tipos de biomasa y ver cómo la biomasa podía reaccionar en la tecnología que se usan actualmente. Hay que recordar que yo voy a trabajar con un tipo de tecnología que es muy utilizada en países fríos, pero se puede extrapolar los fenómenos físicos que se van a ver ahí a los diferentes países. En la biomasa, tenemos la biomasa convencional, que es la madera que usualmente se usa. Tenemos la biomasa, que son cultivos energéticos, dentro de los cuales se encuentra lo que miscanthus, que en español le creo que le dicen hierba de elefante, que es un cultivo, son específicamente hechos para poder utilizarse como fuente de energía. Y los residuos o subproductos, o sea, residuos sólidos, madera, contenido reciclado, que está dentro de ellos está la paja, que va a ser otra que vamos a utilizar, que yo lo voy a hablar más adelante. La biomasa, dentro de esas soluciones están en general, la biomasa está dentro de la energía renovable. La energía renovable dentro del global de uso de energía ocupan un 10.8% del total consumo global de energía. Dentro de ese 10.8% está lo que es la biomasa. La biomasa es un 68.63%. ¿Qué pasa? La biomasa ocupa tanto porque no quiere decir que siempre se vaya a generar electricidad a partir de la biomasa. Quiere decir que hay países menos pudientes del tercer mundo o en vía de desarrollo que todavía usan la madera como fuente de energía, ya sea para cocinar o demás, y dentro de ese 68% se encuentran esas condiciones. La biomasa, para convertir la biomasa en energía, uno tiene diferentes vías. Uno tiene la vía química, bioquímica o química. Esa vía, yo no voy a introducirme mucho en ella. Vale la pena destacar que mi doctorado es un doctorado en física.
Es un doctorado que se concentra más en la parte de los fenómenos físicos que se dan dentro de la combustión. Entonces, la parte que a mí realmente me incumbe es la segunda parte, que es la conversión termoquímica. Ya ustedes oyeron hablar de lo que era la gasificación, la pirólisis y la combustión por separado. Hoy en específico yo voy a detallar un poquito más lo que es la combustión, ya que esa parte de la conversión termoquímica, en general, gasificación, pirólisis y combustión, son las más utilizadas actualmente. Dentro de la producción científica, uno, por decir un número, uno puede encontrar un por ciento de 80-90% de los artículos científicos que están saliendo actualmente son gasificación, pirólisis y combustión, es decir, que son muy estudiados. Para hacer un resumen general de todo, la pirólisis es una conversión termoquímica que se realiza en ausencia de oxígeno. De ella sale aceite, carbón y gas combustible. Ese árbol que yo hice ahí en AMA para que se pueda ver que todos los subproductos de pirólisis, licuefacción, gasificación, combustión tienen una aplicación. El carbón de la pirólisis, ustedes conocen la barbecue, eso realmente se puede usar ahí. Metalurgia, el líquido, el aceite puede ser utilizado, biodiesel, en los vehículos y demás. El gas combustible puede ser inyectado en una turbina, en un motor y ser quemado directamente. La gasificación es un tipo, digamos, de combustión, pero se hace en una concentración baja de, trato de ligarlo a lo que es la combustión para que se entienda, a una presencia baja de oxígeno, de oxidante. Va a producir un gas combustible, así que yo le voy a explicar ahora cómo se degrada la materia para la combustión. Y en esa degradación se producen gases ligeros que aún son combustibles. Y esos gases ligeros son utilizados en motores, turbinas directas. El que a mí me interesa, porque es mi tesis y es lo que se estudió durante toda la tesis, es la combustión. La combustión produce un calor directo. No produce subproductos que vayamos a utilizar, sino que directamente la podemos aprovechar en una caldera, la podemos utilizar en lo que ahí es una estufa como una chimenea que se utiliza en países fríos que calienta por convección, y la caldera se puede usar para calentamiento municipal o se puede usar en una turbina de gas para producción eléctrica. Mi tesis está en general concentrada en lo que son la caldera. Fue una caldera que yo usé para hacer mis experimentos. Importante de la combustión de sólido, hay que entenderla antes de yo poder comenzar a mencionarle todas las diferentes etapas. ¿Qué pasa? La combustión de sólidos, si uno tiene una partícula de biomasa, la primera etapa, para que haya combustión, ella comienza a calentarse inertemente, es decir, que no va a pasar nada durante ese calentamiento. Luego de ese calentamiento llega a alcanzar la temperatura de secado. La humedad que contiene la biomasa, cuál es el tipo de humedad, comienza a evaporarse. Eso pasa de 100 a 105 grados Celsius. Luego viene la desvolatilización, que es la parte importante. La biomasa como sólido, ya ustedes escucharon que es en las otras explicaciones, pero la biomasa como sólido, ella cuando se calienta a cierta temperatura, normalmente a temperatura de la pirólisis y demás que le hablaron, comienza a degradarse en materiales más pequeños. Compuestos más volátiles, como metano, como hidrógeno y demás. Contrario a lo que es la pirólisis, que es gasificación, que no se consumen completamente, durante la combustión sí se van a consumir. Y ahí es que vamos a ver lo que se llama la flama. Cuando los volátiles salgan, que haya una desvolatilización, lleguen a la temperatura de ignición y comience una llama. Lo que queda luego de esa desvolatilización es el carbón. Ustedes conocen, decimos carbón, con torrefacción es ese mismo carbón. El carbón también se va a quemar. Por eso es que si uno hace un balance energético general de la combustión, es un poquito más positivo que para las otras tecnologías. La combustión de carbón es un fenómeno de superficie, es decir, que el oxígeno viene y se posa sobre el carbón y hay una reacción exotérmica. También produce carbón. Y lo que queda general es lo que son las cenizas. Y ahí hay un enfriamiento, un calentamiento. ¿Qué pasa? Que durante la desvolatilización y combustión de carbón, hay muchas etapas, muchas reacciones químicas, muchos fenómenos físicos que van a intervenir, que van a producir ciertos contaminantes. Los contaminantes que uno puede tener de la combustión
Uno puede tener el monóxido de carbono conocido, el dióxido de carbono, puede tener metales pesados, puede tener metano, puede tener sulfuro, puede tener compuestos orgánicos volátiles, puede tener hidrocarburo aromático policíclico, partículas, ácido clorhídrico, puede tener NOx, puede tener amoníaco, dióxido de furano, pero lo que realmente yo me voy a concentrar durante esta tesis en estudiar son el monóxido, bueno, que me concentré en estudiar fueron el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, la partícula y los NOx. Es importante tener una idea rápida de cómo se crea, yo sé que eso se ve bastante extraño, pero voy a tratar de explicárselo, cómo se crea el NOx y cómo se crean las partículas para poder entender y analizar los experimentos que se hicieron. El NOx tiene diferentes vías de producción. Uno tiene la vía térmica, cuando hay temperatura alta, entre 1200 y 1300 grados Kelvin, se puede comenzar a producir NOx térmico. El NOx térmico es despreciable para el caso de la combustión de la biomasa, porque la temperatura siempre está entre 1900 y no llega a la temperatura de verdad de desarrollo del NOx térmico. Existe lo que es Pront, la vía Pront, que también se da por la producción de NH3 a baja temperatura, pero igual para la biomasa no es tan importante. Y está la vía de combustión del nitrógeno combustible, que esa es la importante para la biomasa. Quiere decir que el nitrógeno contenido en la biomasa reacciona de diferente manera. Una parte se queda en el carbón, una parte se volatiliza. Cuando se da el cracking del alquitrán, produce NH3. Mediante esas vías, no alargarlo demasiado, uno va a llegar a la producción de lo que son el NO y el N2O. Esos dos en conjunto van a ser los NOx en general. Yo voy a hacer muchos estudios sobre eso, vamos a hacer mucho análisis sobre eso, por eso no le detallo más ese desglose que yo tengo ahí. Otro importante para mí es la producción de ceniza, de producción de partículas en general. ¿Qué pasa? Que la producción de partículas en general son unos grandes precursores de contaminación y de calidad de aire, que son una de las principales fuentes de muerte hoy en día en el mundo. Si uno estudia de esta manera, uno tiene diferentes partículas que se producen. Uno tiene un lecho fijo, que va a producir ceniza fija que se van a quedar en el fondo, y uno va a tener una parte que se va a volatilizar. Son vapores inorgánicos, que cuando estos se comienzan a coagular, a nuclear, a condensar y demás, van a formar lo que son las partículas finas, que son las cenizas finas que salen en el humo. Existe una segunda zona de partículas que son posibles y se van a ver en una mínima cantidad, pero se van a ver que son el hollín. El hollín ustedes lo conocen de lo que es cuando uno utiliza una vela, si la ponen en alguna superficie, deja la superficie negra. Eso negro que se queda es el hollín. Mi laboratorio es muy especialista en el estudio del hollín, modelización de cómo se desplaza el hollín y todo eso. El conjunto en general, al final, son los aerosoles producidos por la biomasa. Aerosoles, dígase, todas las partículas que sean orgánicas, que sean condensables, que sean hollín, que sean ceniza fina, eso está dentro de lo que es el aerosol final producido por la combustión de la biomasa. Luego de ver todo eso, es importante saber que el objetivo de esta tesis son la optimización de las emisiones de la combustión de la biomasa, estudio de nuevo tipo de biomasa para su utilización, ver si se pueden utilizar en la misma tecnología que tienen actualmente o hay que adecuar esa tecnología, y caracterización de las emisiones de la biomasa, que es una parte importante debido a que si uno conoce la morfología, cómo están compuestas las partículas y todo eso, uno puede hacer modelos un poquito más sofisticados de transmisión y demás. Ahora yo les voy a hablar del dispositivo experimental que yo utilicé para realizar mis experimentos. Sencillo, es una caldera, la cual ella va a quemar la biomasa que vamos a utilizar. Utilizamos un intercambiador de calor que va a simular un consumo en constante. Ese calor producido por la caldera. Imagínense que tenemos una caldera aquí en una casa. Dije que hay que recordar que, por ejemplo, ese estudio fue en Francia, fue importante para ello porque aquí se calientan utilizando madera en lugares un poco rurales. Entonces, ese intercambiador va a ser el consumo de la casa, por así decirlo, y me va a lograr que yo pueda trabajar en estado estacionario.
Tengo dos flujómetros que me van a permitir, conjunto con todas las T que vemos ahí, que son termocuplas, hacer un balance total térmico y un balance másico para poder después hablar sobre la eficiencia y todo eso. Y la parte importante, que es la parte de regulación, que es la válvula de 3 vías y la bomba. La bomba simplemente me va a mantener el flujo constante dentro del circuito, y la válvula de 3 vías me va a mantener una de las condiciones críticas a una temperatura constante. La temperatura de entrada en el calentador es crítica, y si la logramos contener y mantener a la misma temperatura, siempre va a salir toda a la misma temperatura. Entonces, la idea fue que logramos hacer una sonda que no iba a regular la válvula de 3 vías y iba a ser una mezcla entre la salida caliente y el retorno frío del intercambiador para mantener siempre a la misma temperatura. Luego de eso, importante conocer la caldera que se utilizó. Una caldera doméstica de 20 kilowatts, tiene una alimentación por caída, es decir, los pellets llegan por la parte superior y caen sobre la cámara de combustión. Tiene una inyección de aire por aspiración, lo que quiere decir que tiene un ventilador al final, y los orificios de entrada de aire, debido a una depresión formada dentro de la cámara de combustión, van a absorber el aire inyectado. Tiene una posibilidad de staging. Es importante esa estrategia. Es una estrategia utilizada para la disminución de los NOx producidos durante la combustión de biomasa y demás. Más adelante yo lo voy a aplicar y lo voy a mostrar. Dentro de los equipos que se utilizaron para la producción de esta tesis, está lo que fueron utilizados para la medida de gases. Bueno, el que fue utilizado. El Testo es un equipo que tiene célula electroquímica, la cual me van a ayudar a medir lo que es el CO, los NOx por separado, los hidrocarburos que no se han quemado, el CO2 y el monóxido de carbono. Esas curvas que se ven abajo son curvas típicas de lo que yo recibo cuando hago la medida por el Testo. Tengo la de arriba es una medida de la concentración de monóxido de carbono, y la de abajo una medida de la concentración de NOx totales. Que es importante tener en cuenta que, como se ven tanta intermitencia en la parte del monóxido de carbono, la otra se ve una fluctuación, pero son fluctuaciones constantes. La de arriba hay que tener en cuenta que hay que tomar mucho tiempo una medida, un promedio, para que sean válidas esas medidas. Para la medición de partículas, que es la parte más sofisticada y más compleja de la tesis, se utilizó un equipo para hacer la dilución de la partícula. Él sirve para hacer una dilución, al mismo tiempo toma una muestra. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una muestra, inyectar una corriente de aire limpia, y esa corriente de aire limpia y seca nos permite disminuir la concentración total de partículas. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque cada equipo tiene limitantes sobre qué cantidad acepta para medir. Otra cosa que hacen, y es importante ese equipo, es que puedo calentar la sonda, debido a que los aerosoles de la combustión de la biomasa poseen, como ya habíamos dicho, alquitrán y demás cosas que pueden ser condensables. Eso me va a evitar condensarlo, y yo lo voy a observar al final en mi filtro, ya sea que use filtro o en mis otros equipos. Dentro de los otros equipos utilizamos lo que se llama el PPS. El PPS funciona de tal manera como una jaula de Faraday. Él va a cargar las partículas a la entrada, y a la salida va a medir la cantidad total de corriente que tienen esas partículas. Esa cantidad de corriente me va a dar una gráfica como la que se ve en la parte de abajo. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo corriente, yo necesito concentración másica de partículas. La concentración másica de partículas se puede obtener por esa fórmula, pero ese factor K depende del diámetro de la partícula, del origen de la partícula y demás. Para eso se utilizó el otro equipo que se ve abajo, que se llama TEON, que es una microbalanza. Esa microbalanza me permite medir una concentración en continuo. No tengo las variaciones rápidas que tengo con el PPS, por eso debo utilizar el PPS, pero el TEON me permite encontrar ese valor de K, un promedio del valor de K, que para nuestro caso fue 0.86. Los otros equipos, y con ese valor de K, ya podemos convertir en lo que es concentración másica de partículas, que tenemos ahí en miligramos por metro cúbico. Los otros equipos fueron el equipo de medición de diámetro de movilidad, diámetro equivalente de partículas. Uno de los que utilizamos fue el SMPS.
que sirve para medir el diámetro de movilidad eléctrica de partículas. Las partículas se cargan y donde se ve aquí que se llama DMA, tiene un orificio por el cual, en función a la carga que tenga la partícula, va a dejar pasar cierto diámetro en específico. Entonces, cada carga de esa, cada punto que se ve ahí, no se ven, pero se ven como pequeñas esferas los puntos, es para un voltaje. Entonces, como él conoce el voltaje ya para tal diámetro, él puede hacer una distribución de la partícula y me da la movilidad eléctrica. Otro equipo que utilizamos, que se va a ver más adelante por qué fue utilizado, es el LP. El LP mide diámetro aerodinámico, es decir, pues la diferencia son diferentes diámetros. El diámetro aerodinámico hace la asunción de que la densidad efectiva de partículas es igual a 1. Y mide como si fuera un tamiz, de lo que ustedes conocen, pero un tamiz eléctrico. Él va a dejar pasar cierto diámetro de partículas y cada plato va a contar una corriente y esa corriente la va a traducir en una concentración total de partículas. Y ahí nos tira esa curva que es una distribución aparte. El LP tiene la posibilidad de medir más allá que el SMPS. El SMPS solo mide hasta 1 micrómetro, pero el LP puede medir hasta 10 micrómetros. Las biomasas utilizadas fueron madera, miscanthus y paja. La madera, como ya se recuerdan al principio que mencioné el origen de los diferentes tipos de biomasa, la madera es la convencional, la que siempre ha sido utilizada. Miscanthus, un cultivo energético, y paja es un subproducto de agricultura. Es importante para este caso, como ya le había mencionado, la formación de nodos influye mucho la concentración de nodos, porque el mecanismo para la conversión de nodos es el mecanismo del nitrógeno contenido en la biomasa. Entonces, estas concentraciones, que se ve que la biomasa es la más pequeña, puede influir mucho al final en la conversión en nodos. Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de hacer los análisis. De igual manera, para las emisiones de ceniza, eso es madera, miscanthus y paja. Las cenizas, que son esas que están en el círculo rojo, también influyen, porque vimos que las cenizas se van a vaporizar y que debido después a algunos fenómenos físicos, van a reaccionar de tal manera que se van a reagrupar, se van a hacer aglomerados, y eso es en función también de la concentración inicial que tengan de ceniza los diferentes tipos de biomasa. Los resultados, vamos a montárselo lentamente. Lo primero era analizar el funcionamiento de la caldera. Es importante que se sepa que todo el banco experimental de esta tesis fue realizado y montado y diseñado por mí. Entonces, yo tuve que hacer el análisis de funcionamiento nominal de la caldera para saber que efectivamente yo podía hacer experimentos en la caldera, es decir, que eran reproductible los experimentos que yo hiciera. Influencia de la distribución de aire, que ahí vamos a hablar de lo que es el aire, la inyección en etapas del aire. Observación de la morfología de partículas y densidad efectiva y utilización de otro tipo de biomasa. Entonces, una de las cosas que primero tuvimos que modificar de la caldera que compramos fue su tipo de alimentación. La caldera se alimenta por un tornillo sin fin, que funciona en ciclo de 10 segundos. Es decir, que si queremos un 80% del total, debía trabajar 8 segundos y se paraba 2 segundos. Si queríamos 50%, trabajaba 5 segundos y se apagaba por 5 segundos. Nos dimos cuenta que ese comportamiento, ese tipo de inyección podía traernos problemas al momento de analizar, porque no íbamos a saber si era debido a esa inyección o debido a un cambio en el aire, en la inyección de aire que nosotros teníamos que podía influir. Entonces hicimos pruebas para ver cómo íbamos a poder cambiar ese modo de alimentación. Hicimos pruebas para hacer un modo continuo, es decir, que lo que íbamos a cambiar ahora iba a ser la velocidad de rotación del tornillo sin fin. Vimos que para los nodos y la partícula había poca influencia. La principal variación del nodo era debido a la temperatura, que eso se sabe, y la principal variación, y
Para el monóxido de carbono, que sí se lo voy a mostrar, como nosotros vimos que no había mucha influencia, pero para el monóxido de carbono sí, a la izquierda está la alimentación pulsada y a la derecha está la alimentación en continuo. Solamente cambiando el tipo de alimentación, uno pudo reducir enormemente el promedio de monóxido de carbono. ¿Qué nos interesaba a nosotros? Que fuera de lo más continuo posible, es decir, que si había alguna variación fuera debido al aire, no debido a cómo estábamos alimentando. Llegamos a un análisis que fue debido a que cuando uno alimenta de forma pulsada hay cierta cantidad de pellets que se va a llegar y van a llegar grandes paquetes y en un momento el lecho va a caer. Entonces, cuando el lecho cae, cambia las condiciones de aireación del lecho de combustible y eso hace que se produzcan picos extraños de monóxido de carbono. Para todos los siguientes experimentos que realizamos, utilizamos 100% el continuo para que fue la que menos conseguimos de monóxido de carbono. De esa manera, si vemos grandes variaciones, no van a ser debido a intermitencia que encontremos en el camino, sino a cómo estábamos aireando el lecho de combustible. Un análisis del funcionamiento nominal, después de haber conocido eso, hicimos todas las pruebas que deben hacerse, medimos monóxido, partícula y NOx, que dijimos que nos íbamos a concentrar en esas tres. Esas tres emisiones principales las comparamos con lo que se puede encontrar en la literatura, en diferentes artículos científicos de diferentes escritores. Se puede observar a la derecha en esa tabla, que el primero fue fueron mis experimentos, mis resultados, y los de la derecha fueron los diferentes autores. Nosotros estamos dentro del mismo rango casi en toda el monóxido de carbono, NOx y partículas. Hay una peculiaridad que en los NOx estamos muy límite con lo que es la norma. La norma dice que tenemos que tener 150 miligramos por megajoule y nosotros estábamos en 157. Eso debido a que los NOx, como vamos a ver más adelante, tienen una gran influencia en la temperatura, es decir, que si uno quiere mejorar mucho la eficiencia de combustión, va a subir un poco la temperatura y de manera adversa va a subir también la producción de NOx. Bueno, otra cosa que tuvimos que hacer para modificar el trabajo fue que nosotros no teníamos acceso óptico a lo que es la caldera. Ese video que se ve ahí fue el único acceso óptico que tuvimos a la caldera, que fue por uno de los orificios donde entra el aire. Los orificios donde entra el aire, dígase el orificio OS superior y medio, fueron esos dos. En la parte baja, como ya se ve en el OM, ya comienza a ser parte del lecho fijo, y en la OS se ve que todavía hay flama en la parte de arriba. OV, por lógica, todavía está dentro del lecho fijo. Lo que hicimos fue conectar toda la línea de orificio a controladores de flujo másico para tener en cuenta y poder jugar con esa distribución de aire. Esos distintos controladores de flujo másica fueron calibrados durante esta tesis también, y gracias a ello uno puede calcular lo que es el exceso de aire que ya ustedes todos normalmente conocen. El exceso de aire es el aire que yo estoy alimentando, en mi caso en específico, ya sea el total o por uno de los orificios en específico, dividido entre el aire estequiométrico. El aire estequiométrico es el aire necesario para yo hacer una combustión completa de esa biomasa. Como yo conozco, que ya vieron arriba la composición de la biomasa, yo puedo hacer un cálculo de ese aire estequiométrico. O sea, a partir de ahora, normalmente vamos a hacer mucha gráfica en función del aire en exceso o lambda. Otra de las cosas importantes que yo hice durante esta tesis fue utilizar un método de diseño experimental para conocer de forma cualitativa, rápida, el efecto de cada uno de esos orificios, de cada una línea de orificio. Para eso yo utilicé un análisis factorial 3 a la 3. Son 27 puntos experimentales, 2 repeticiones, 3 respuestas estudiadas. Las variables de respuesta fueron el monóxido, el NOx y la partícula, y 3 variables estudiadas que fue el aire entrado por cada una de las líneas de orificio. En la curva de la derecha, la gráfica de la derecha son el resultado de ese análisis, son curvas de Pareto, que me indica que por encima de esa línea azul vertical que se puede observar ahí,
esos diferentes orificios son importantes en el resultado final. Quiere decir que para el monóxido los 3 orificios son importantes, pero para la producción de NOS, en mi caso, los orificios importantes solamente son el del bajo y el del medio. El orificio superior no era tan importante. Para la partícula no encontramos ninguno importante y eso tiene una explicación que yo voy a dar más adelante porque había otras cosas que influían en esa producción de partículas. Pero desde aquí ya uno tiene una idea rápida, uno tiene la posibilidad de sacar conclusiones de forma cualitativa. Todavía no podemos decir directamente se reducen tal por ciento o son importantes en tal por ciento. Para eso se siguieron haciendo diferentes tipos de estudios. Se siguieron haciendo muchos experimentos. Todos esos puntos que yo tengo ahí, el lambda total, dijimos que el aire total que entra por las 3 líneas de orificio, esa es la producción de CO. Podemos ver que si aumenta el lambda total, hay una disminución en el monóxido de carbono. Eso es lógico porque uno tiene la idea de que si uno agrega mucho aire en exceso, debe de quemarse mejor el monóxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Que eso... esa información que yo tengo ahí, ese experimento que yo tengo ahí, resultados, están corregidos a 13% de oxígeno. Es decir, que no quiere decir que sea obligatorio que sea de esa manera, que mientras más agreguemos se queme mejor. Puede que pasen cosas diferentes. Lo cual he corroborado por diferentes otros actores, como Carol, por ejemplo, en 2015, que utilizó de igual manera una caldera, la cual estaba condicionada muy parecida a la mía, pero tenía una entrada de aire muy superior a la mía, pero al final estaba quemando pellets de biomasa y demás. Y yo me encuentro, yo no pude agregar, debido a las condiciones de mi equipo, no pude agregarle más aire a la cámara, pero me encuentro en la primera parte que se ve dentro de un círculo rojo para Carol. Como ustedes pueden observar, a medida que Carol aumenta, la cantidad total de aire aumenta la cantidad de monóxido de carbono debido a que ella también lo está corrigiendo a 13%. Entonces, como yo puedo tener la idea de creer que el mío iba a seguir una forma peculiar, igual que la de Carol. Como, según el análisis de Pareto que yo hice, me mostró que el OS tenía una menor importancia, a mí me interesaba aislar la importancia que tenía el OS. Entonces, lo que yo hice fue fijar para diferentes condiciones los 2 orificios bajos y cambiar el OS. En ese no se puede observar, depende de la condición, uno puede tener una disminución o no. En general, uno puede ver como que si se aumenta el OS, uno tiene una tendencia a disminuir, pero es muy mínima. Entonces, tiene lógica con lo que vimos, que decía que realmente el efecto de OS era menor que el de los otros 2. ¿Cuáles eran los otros 2? OM y OB. Para OM y OB, si yo le quito el OS, el orificio superior, y OM y OB los bajos y medio, si yo le quito el efecto del orificio superior, todavía se queda clara una tendencia a la disminución. Ese punto rojo que se ve ahí es el punto original en el que funcionaba la caldera. Entonces, esto tiene una explicación. Eso es la distribución de mi orificio. Si yo transformo esa distribución y ese lecho de combustible en lo que es un lecho idealizado. Quiere decir que arriba yo tengo madera y se va calentando, va formando carbón hasta la parte más baja, que va a ser ceniza. Tiene lógica. Y según Gómez, que hizo una simulación numérica de una caldera muy parecida a la mía, muestra que realmente lo que tiene importancia al momento de la producción de monóxido de carbono en primer nivel es la combustión de carbón. Es decir, que mientras más abajo yo alimente aire, mejor va a ser mi producción de carbón. Y en segundo, el OS, que es un aire inyectado en la llama, va a tener una influencia, pero más baja, lo cual corrobora totalmente los resultados que yo encontré. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que todo esto yo lo estoy haciendo para disminuir el monóxido de carbono. El monóxido de carbono y las emisiones de NOx, vamos a decir que son un poco contrarias. Si yo quemo muy, muy bien todo, produzco mucho NOx. Si quemo muy, muy mal todo, produzco mucho monóxido. Y la idea es tampoco disminuir todo al máximo y que la eficiencia de mi sistema baje, porque si bajo a 50, 60%, 50, 40% va a ser un problema.
para mi sistema total, incluyendo la recuperación de calor y todo, yo siempre rondaba el 80% de la eficiencia. Traté de mantenerlo ahí. Para los NOS, hay una tendencia no clara con lambda total, que es lógico porque lo que vimos era que el orificio superior no tenía una influencia importante, lo cual se corrobora en la gráfica de la derecha, el cual no podemos observar una tendencia clara para el orificio superior. Por el contrario, cuando utilizamos solo OM y OB, se puede observar una tendencia a la reducción. ¿Qué pasa? Que si ustedes tienen un recuerdo de cómo yo hablé, cómo se formaba el notch, son reacciones que se dan cuando se volatiliza una parte del nitrógeno que se encuentra en la biomasa y hay otra parte que se queda en el carbón. Esa parte del carbón es catalizada por el mismo carbón y puede producir NOx directamente. ¿Qué pasa? Que la temperatura dentro del lecho de combustible es sumamente importante para esa catalización a NOx, que sea NO o NO2. Entonces, si eso es así, es realmente como analizamos en un origen, deberíamos poder encontrar que una relación entre la temperatura y la formación de NOx. Entonces, decidimos hacer otra serie de experimentos agregando una termocupla en la cama de combustible en la flama y tuvimos esa curva. Esa curva es la temperatura de la cámara en función de las emisiones de NOx y se ve una aumentación clarísima cuando uno aumenta la temperatura de la cama en la producción de NOx. Lo que quiere decir que el juego de la distribución de aire total, como se ve a la derecha, debe ser un juego para disminuir la temperatura de la cámara. Lo que le dije en un principio de la estrategia de Air es que uno va a tratar de disminuir la temperatura en la cama, pero va a producir muchos diferentes metano, hidrógeno, que no van a estar quemados completamente. La idea es agregar una segunda corriente de aire que termine esa combustión de los diferentes no quemados de esa y reducir al mismo tiempo, porque ya en ese punto el nitrógeno que se encontraba en la biomasa tiene que haberse convertido en N2 y no en NOx. Entonces, la conversión ya vimos que está ligada a la temperatura y la temperatura de la cámara está dedicada a la alimentación en mi caso. Por eso fue que encontramos lo que encontramos. Para la temperatura no se observó una tendencia muy lógica. Uno pudo ver que en todo momento estaba alto, estaba bajo y decidimos decir que lo que pasa es lógico porque fue lo mismo que vimos anteriormente. No había una tendencia lógica con algunos de los orificios. Lo que decidimos hacer fue analizar el total de partículas. La ceniza, si la parte OM y OB es muy, muy fuerte con respecto a OS, va a tender a aumentar la energía cinética de la cámara. Como mi cama funciona por aspiración, todas las cenizas se van a volatilizar y todas las cenizas van a un cenicero que se encuentra en la parte superior del calentador. Entonces, si aumentamos esa velocidad de entrada por OM/OB con respecto a OS, van a adquirir una energía cinética mayor, lo que lógicamente, si seguimos esa lógica, van a salir más. Entonces, si vemos, las mayores que yo tengo son 201, una relación entre los dos de abajo con respecto al de arriba, es decir, OB más OM dividido entre OS, son los mayores 1,90, 2,43, 2,95 y 2,01, que efectivamente son las curvas que vimos que poseían una mayor cantidad de partículas. Entonces, es un fenómeno físico de transporte de partículas, no necesariamente ligado a la producción química de partículas durante la combustión. Eso va de acuerdo con Lambert, que hizo un estudio también de una caldera parecida a la mía. Él no supo explicar el comportamiento, pero al yo tener el mismo comportamiento, yo busqué la manera de explicarlo. Y efectivamente salió así. El último pedazo, que es el último pedazo realmente el más sofisticado, de más tecnología que se realizó durante mi tesis, fue la medición de observación de partículas y medición de la densidad efectiva de partículas. Para eso, el SMPS que ustedes conocían, que le había dicho anteriormente, son el SMPS y el CPC solamente. El SMPS me da una distribución en función del diámetro de partícula. El CPMA, que es el nuevo que agregamos en el medio,
me va a dejar pasar solamente una masa específica de partículas. El CPMA, como funciona, como se ve a la derecha, hace un balance entre fuerza electromagnética y centrífuga. Esta relación se da entre el diámetro y la masa de la partícula. Cuando son iguales la fuerza centrífuga aplicada sobre la partícula y la fuerza magnética, esa partícula puede pasar porque no choca. Si la magnética es mayor, choca en el centro. Si la centrífuga es mayor, choca en la parte de afuera. De esa manera podemos seleccionar específicamente una masa. El CPC lo que hace al final, como lo hacía antes para el SMPS, es contar el total de partículas que está pasando. Entonces, utilizando eso, le voy a enseñar un poquito más directo. Si, por ejemplo, en el CPMA, que es el que mide, que puedo seleccionar una masa en específico, yo selecciono 0.15 femtogramos. El SMPS me da una curva, que es los puntos negros que se observan ahí. Con esa curva, yo veo que sigue una ecuación log normal. Yo voy a hacer un ajuste de la curva, de esa ecuación log normal, para encontrar, que es la curva azul, para encontrar el verdadero diámetro de partícula. Ustedes conocen lo que es la densidad, encontrar masa entre volumen. Y es lo mismo que se va a hacer aquí en la partícula, solo que esa densidad efectiva es de un diámetro que no siempre trabaja de la misma manera, porque el diámetro de la partícula depende de su forma, de si son aglomerados y demás. Con esa fórmula yo puedo encontrar para los diferentes diámetros, para los diferentes masas, puedo encontrar una densidad efectiva. Esa densidad efectiva, yo le hice por 3 días solamente para corroborar que fuera más o menos igual, que fuera ejecutable. Y encontramos esa curva de densidad efectiva para los diferentes diámetros. ¿Qué pasa? Que para los diámetros inferiores uno observa un aumento en la densidad efectiva. Ese aumento nadie tiene referencia de por qué se da. Ese aumento nosotros le buscamos una explicación que yo se lo voy a dar más adelante, pero realmente no trabajan porque el CPMA, hay que decirlo, que hay nada más 3 en Francia. Entonces, esa resolución que yo tenía no la tenía todo el mundo para trabajar en esos diámetros tan pequeños que yo trabajé. Los diámetros intermedios, ahí hay un plato, lo que quiere decir que se mantiene constante la densidad efectiva, lo que nos da una idea de que posiblemente son esferas. Cuando hay una pequeña disminución, como se ve ahí, eso quiere decir que son posibles aglomerados que están ligados al factor fractal, que se ve a la derecha, el DF. Eso quiere decir, sí, uno tiene una partícula que se aglomera en diferentes pequeñas partículas que se aglomeran en una partícula más grande, uno hace una esfera alrededor de esa partícula. Y a medida que sea más grande el aglomerado, la densidad va a disminuir porque hay más pedazos vacíos dentro de la esfera imaginaria que estamos haciendo. Para este caso, no sabemos todavía si son aglomerados o si son simplemente formas irregulares. Vamos a ver eso más adelante. Para corroborar eso que yo hice un modelo de intercambio de diámetro aerodinámico, de diámetro de movilidad eléctrica medida por el SMPS y diámetro aerodinámico medido por el ELPI, que le dije que lo íbamos a utilizar al principio. Yo utilicé un modelo de conversión del uno al otro que tiene la densidad efectiva incluida, el factor de Cunningham y los diferentes diámetros, y me dio el modelo que está en rojo. Ese modelo que está en rojo se puede observar que para los pequeños diámetros, dígase hasta 140, que si se lo enseño de nuevo fue hasta 140 que yo le llegué solamente, funciona bien. Pero para los grandes hay una diferencia. Eso quiere decir que posiblemente, como yo hice la asunción de que seguía la tendencia que yo había encontrado, realmente no sigue esa tendencia, hay una desviación de la masa, de la densidad efectiva. ¿Qué pasa? Que yo encontré igual en la literatura que habían autores que habían encontrado que Leskinen, por ejemplo, en 2018, encontró que para los mayores diámetros tenía una tendencia, una pendiente mayor, que yo no pude ver debido a que yo estaba tratando de concentrarme en la parte más baja de los diámetros. Para corroborar y para tratar de explicar todos los fenómenos extraños que vimos, hicimos imágenes por microscopio electrónico. Estas imágenes por microscopio electrónico se ven ahí.
Esas son para la zona central, donde decíamos que quizá eran esferas. Ahí vemos que son casi esferas. Hay algunas que tienen unos nucleidos que pudieran ser de metales pesados, como han dicho algunos autores, de zinc y demás. Para yo decir exactamente de qué son, necesitaría un análisis de DX que no pude hacer por el tipo de pajilla que utilicé para el microscopio electrónico, que eran de carbón y demás, y no me dejaron hacerlo completamente. Se ve que hay un revestimiento de una densidad un poco menor, no sé si ustedes logran comparar, y se ve también que tiene otra partícula más sólida, que tiene también algunas incrustaciones mayores. Para la parte menor, se ve que no son esféricas, lo cual me puede incidir un poco en ese aumento que yo tuve. Ese es lo que se llama el factor de forma. Entonces, decidí hacer un análisis un poquito más profundo y decir, bueno, el factor de forma me ayuda a la aumentación, pero no es lo único. ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Y la solución que encontré, por suerte que encontré esa imagen de esa partícula, es que tienen un recubrimiento orgánico de otro material mucho menos denso que lo que son las cenizas, que tienen densidades bastante grandes. Entonces, al estar recubierto de un material medio denso y a medida que va aumentando el diámetro de la partícula, se hace menos importante ese material menos denso, eso va a hacer que se vaya aumentando la densidad de igual manera. Entonces ahí ya tenemos la explicación de las tres diferentes etapas. Para la grande, efectivamente no encontramos ningún tipo de aglomerado, lo que encontramos fue partículas de formas irregulares. Los aglomerados que encontramos fueron mínimos y fueron de hollín, no fueron de ceniza. Otra cosa que se realizó fue, le dije al principio que se iba a hacer, el funcionamiento de la caldera para diferentes tipos de biomasa. Se usó la madera, miscanthus, bueno, se puede observar ahí condiciones de temperatura de la caldera que trabajaron básicamente bajo las mismas condiciones, no hubo mucho cambio a nivel de condición. A nivel de emisiones, sí hubo muchas variaciones. Estaba utilizando el que menos produce de la madera, que se puede ver en Mamella a la izquierda, y el que menos debería de producir para el miscanthus. Es decir, que es posible que produzca hasta más de ahí. Y se pueden ver los picos y la intermitencia que es producida por el miscanthus. El monóxido no teníamos una explicación clara de por qué hacían esos picos, pero para el caso del NOS sí teníamos la explicación que decíamos que había una concentración importante al principio de nitrógeno en la biomasa, por lo que ese nitrógeno podía fácilmente ser catalizado y demás y producir el NOS al final. Para el monóxido de carbono llegó una explicación milagrosa, el cual fue cuando dejó de funcionar mi máquina y vi lo que se llamaba el sinter, que le mencionó César en la posición anterior. El sinter es cuando la ceniza se van aglomerando debido a, algunos dicen que a su gran contenido, algunos autores dicen que debido a su gran contenido en alcalino, y esa formación de sinter dentro de mi cama de pellets cambia las condiciones de aireación, y al cambiar las condiciones de aireación, eso va a hacer que se den unos picos y que aumenten mucho las condiciones del monóxido, las concentraciones de monóxido. El D, cuando me tocó limpiarlo, la foto de ABC son de diferentes autores y la foto D es una foto de lo que yo saqué del mío. Había mucho sinter pegado por todas partes. Se da como una vitrificación de la ceniza en la cámara de combustión. Para las emisiones de partículas, igual, la concentración inicial era muy importante y para la paja y para el miscanthus fue muy elevada comparado con lo que era para la madera. Los diámetros de partículas que ya habíamos visto, pero que son importantes porque grandes diámetros se va mucho va a aumentar mucho la concentración básica de partículas, pero los pequeños diámetros son los más dañinos porque son fácilmente absorbidos por los pulmones. Entonces hay que tener en cuenta al momento de analizar la partícula, que la partícula fina posiblemente es una más peligrosa para la salud humana. Ahí hay un resumen de lo que se vio en el monóxido de carbono, la barra que se puede observar en el medio, en el miscanthus, es la barra de error. Eso fue debido a las grandes alteraciones que tuvimos debido al sinter, que realmente no logramos corregir, pero se puede corregir
adecuando un poco la cámara de combustión. Ya se ha comenzado a trabajar en una cámara de combustión rotativa que impide la formación de sinter y que se pueden meter todo tipo de biomasa debido a que ya se impide esa formación de sinter. Un último pedazo importante que le quiero decir es que la biomasa tiende a mezclarse. La biomasa puede mezclarse diferentes tipos de biomasa y diferente también con carbón. Sé que ahora es importante eso. Ahí está un ejemplo de una combustión con carbón. Mezclar el carbón con biomasa aumenta las emisiones gaseosas, aumenta las emisiones particulares. Bajo los controles correctos, el balance del carbón puede ser más positivo, pero mezclarla implica invertir más en mantenimiento, invertir más en anticorrosivo y demás, porque la ceniza, la biomasa, como produce más importante. Eso ahí que vemos es solamente la emisión de NOx, y el carbón tiene una baja concentración de nitrógeno, casi cero, digamos así, originalmente, pero la biomasa no. Entonces se ve como desde mezclar solamente 30% de biomasa aumenta enormemente la producción de NOx. Entonces hay que tener cuidado al momento de uno decidir qué uno va a hacer con la biomasa. Ya para cerrar, conclusiones. Tuve una inferencia importante sobre el monóxido de carbono, la distribución de aire del lecho de combustible, lo que quiere decir que uno jugando simplemente con cómo entra el aire sin disminuir la eficiencia térmica, que es lo que no importa realmente, uno tiene la posibilidad de disminuir completamente, disminuir el monóxido de carbono. El NOx y el monóxido de carbono son inversos, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar un punto óptimo para cumplir y disminuir al máximo esas emisiones. Pues si aumentamos mucho la temperatura para disminuir el monóxido de carbono, vamos a comenzar a producir más NOx. Vamos a tener más eficiencia térmica, pero posiblemente no podemos salir de la norma al momento de... El PM01, que es la partícula de menos de 100 nanómetros, parecen tener un recubrimiento orgánico, que ese recubrimiento orgánico podría tener influencia sobre el método de transporte y los diferentes modelos matemáticos utilizados por el momento para simular el transporte de diferentes tipos de partículas. La perspectiva por el momento que se están ya realizando es una simulación numérica de la combustión de un solo pellet para entender, como yo no tenía acceso óptico, para entender cómo se realiza. Vamos a hacerlo eso y la combustión del lecho de pellet en OpenFOAM, que es un software gratuito para simulación CFD. Y la realización de experimentos en una cámara de combustión abierta para tener acceso óptico, debido a que mi laboratorio se concentra mucho en la medición con láseres. Entonces uno puede hacer medidas de partículas muy específicas con láseres, pero como yo no tenía acceso óptico no podía realizarla. Y ya, por el momento le presento eso. Bueno. Saludos, Tello. Terminamos ya. Sí. Interesante. Bueno, queremos entonces agradecer obviamente a Ángel, ¿verdad?, por su presentación en este caso. Recuérdense que habíamos hablado de que las preguntas iban a estar al final de la charla a través del chat, ¿verdad? Ya pueden comenzar a escribir sus preguntas en el chat y eso nos permitirá entonces comenzar a leerlas para que pueda oírlas y verlas también y entonces hacer las preguntas del lugar. Permíteme saludar al doctor Ángel. Bueno. Ok, bueno, tienes ahí una salutación directa de David. Sí. Doctor Ángel, qué gusto me da escucharle y verle, y verdad que celebro mucho su éxito y Dios te bendiga mucho y prospere lo que te queda por delante. Gracias. Bien, vamos entonces a entrar a la primera pregunta. Dice que ¿cuál de los diferentes materiales se resulta mejor para estabilizar o controlar las emisiones de partículas? Bueno,
Mi investigación en general, por eso le especifiqué al principio que yo me basaba en la física de la partícula. Quiere decir en cómo se crean y cómo disminuir en función a las condiciones de combustión. Es cierto que existen post-tratamiento, que existen los ciclones, que existen los demás para reducir las concentraciones de partícula total. Pero la idea de la combustión de la biomasa y el problema de la combustión de la biomasa es que las partículas, cuando uno tienen muchos inorgánicos que producen una corrosión fuerte, ustedes vieron unas exposiciones sobre la corrosión, y produce una corrosión en la que hay que darle mucho mantenimiento a los equipos que tienen que soportar esas partículas. Entonces la idea en general es tratar de que la parte de las partículas, que son las partículas finas, de favorecer esas condiciones para que se conviertan en partículas fijas, que caigan en el fondo, que no sean complicadas. Para la partícula fina hay catalizadores, existen los ciclones, y eso para reducir a la salida al final. Okay, vamos a ver. Hay personas que están diciendo que es muy buen trabajo de investigación y presentación. Excelente ponencia, perfecto. Bueno, entonces otra pregunta. Bueno. ¿Qué hiciste? Fernando dice, ¿qué hiciste para evitar la producción de alquitrán? ¿Y qué influencia tiene eso en la producción de gases? Bueno, la producción de alquitrán, por ejemplo, en mi caso, era muy específico con la temperatura de la flama. Yo no tenía ese problema porque como yo tenía una inyección secundaria en la flama, yo terminaba bien de producir todo eso. De hacer el cracking del alquitrán para producir realmente energía. ¿Qué pasa? Que si yo produzco mucho alquitrán, para data en general de lo que es la partícula, el alquitrán es un precursor de lo que es el hollín. Si yo hubiera encontrado mucho hollín, porque yo no hice medida específica del alquitrán, pero hice, por así decirlo, medidas secundarias. Si yo hubiera encontrado hollín en mi combustión final, en el humo final, significa que yo estaba produciendo alquitrán, ese cracking al final se me estaba convirtiendo en hollín. Entonces, lo que yo hice fue, con esa inyección secundaria de aire que yo tenía, en esa parte superior de la flama, aumentaba la temperatura y ahí yo lograba que se me terminara la combustión total del alquitrán. ¿Por qué es eso? Porque si yo meto todo el aire rápido abajo, me va a producir demasiado NOx, y la idea era disminuir un poco los NOx. Entonces yo producía el alquitrán alimentando poco aire, tratando de disminuir un poco la temperatura del lecho de combustible. Había producción, pero en la inyección secundaria, cuando yo aumentaba la temperatura, ya el cracking se daba casi completamente. Al final, yo siempre hay condensable, porque siempre hay condensable, pero bajo las condiciones que yo encontré, no había una gran cantidad como para preocuparse por el momento. Ok. En lo que llega a otra pregunta, me gustaría hacerte la siguiente. ¿Qué otro tipo de biomasa sólida o biomasa procedente de residuos agrícolas pudiese utilizarse para los estudios que tú hiciste? Para los estudios que yo hice, bueno, en esa caldera en específico había que tener cuidado con qué tipo de biomasa uno trabajara, porque, como le dije, se formaba el sinter y eso y le impedía. Pero una caldera un poco más adecuada, ahora hay un experimento que se va a hacer en una caldera un poquito más adecuada, que no hay problema con el sinter, puede entrar lo que sea, digámoslo de esa manera. Se puede hacer estudios de todo. Nosotros hicimos estudios en paralelo. Yo ayudé a mi jefe a hacer un estudio con residuos de mueble, con residuos de acerrín, residuos de pedazos de mueble de Ikea que quedaban y lo querían quemar. Y hicimos análisis de eso para ver qué tipo de emisiones producía. Eso fue una compañía de aquí que crea energía a partir de la combustión de diferentes tipos de biomasa, y ellos querían saber el impacto medioambiental que iba a tener si ellos cogían y recogían muebles viejos y demás, y también los metían ahí para quemarse. Es decir, que realmente se puede básicamente todo, solo que hay que caracterizar bien las emisiones para que al final uno no esté haciendo un daño más grande que uno cree que está solucionando. Hay otra preguntita relativa. Yo sé que nuestros amigos oyentes tienen la inquietud en la mente. Nosotros tenemos una productora de electricidad llamada Punta Catalina que trabaja con carbón. Sí.
Entonces, ¿qué nos podrías decir con relación a la combustión del carbón? Y si existe algún tipo de prueba con carbón solamente. Bueno, yo traté carbón, bueno, digo que hicimos uno que era como unos peles que eran bastante cercanos al carbón. Todavía tenían, pero lo que uno trata de hacer es hacer una torrefacción para aumentar el contenido de carbón que existe en el pele, y uno trabaja un poco con eso. Sobre el tema, sin tratar de decir nada en general, depende mucho de quién vea el tema de la combustión de carbón. En la combustión de carbón, por ejemplo, en Europa ahora mismo, del este, no se va a encontrar bastante. Aquí en Francia cerraron en el 2019 unas cuantas que quedaban. Pero si uno va a Polonia, si va a los otros sitios, hay muchas abiertas. Eso se puede ver en un mapa, en carbonbrief.org. Hay un mapa específico de cuánto están planeando, cuánto están en operación. Y si ustedes ven ese mapa, hay mucha en operación. En India todavía queda muchísima, en China queda muchísima. La mayoría de los artículos científicos de la combustión de carbón vienen de India y China debido a eso. Y en América hay unas cuantas y hay algunas cuantas que están para el futuro planeadas. En Alemania hay una que va a abrir para el futuro. Es decir, que todavía se está trabajando con el carbón. Lo ideal fuera que funcionara de una buena manera, porque igual sí produce partículas, y la calidad de aire sabemos que es importante, no podemos llegar a un extremo como está en algunos países, pero hay condiciones bajo las cuales uno puede supervisar eso, regir eso, para disminuir al máximo ese tipo de emisiones. Así que favorable en general. Tenemos otra preguntita de Warner Santana. Él le dice: hola doctor, ¿qué lo hizo interesarse para su tesis en la combustión de biomasa y no haber elegido otro tema? ¿Y cuál sería ese otro tema que le llamaría la atención? Bueno, yo realmente elegí la combustión de la biomasa. El laboratorio que yo estoy es un laboratorio en el que dice ahí, es un complejo de investigación en aerotermoquímica. Entonces, ahí hay mucho, lo que es la turbulencia, hay lo que es la combustión, evidentemente, lo que hay de emisiones y mediciones por láser en mi laboratorio. Y yo hice mi pasantía allá, hice una pasantía en fuego subventilado, que fue en ese momento patrocinada por una industria nuclear aquí, que cuando se dan incendios, como ellos tienen una absorción tienen que tener un delta P importante entre afuera y adentro, se subventilan los incendios que yo tenía. El plan original era seguir esa misma línea de investigación. Mi jefe me preguntó que si me interesaba otra cosa. Como teníamos la facilidad de que teníamos la beca del MESI, él me dijo si queríamos tratar otra cosa nueva. Y yo siempre estoy dispuesto a tratar cosas extrañas. Mi laboratorio no hay nada. No había realmente mucha investigación de la biomasa. La primera investigación de biomasa fui yo. Por eso le dije que todo lo que yo hice ahí lo tuve que desarrollar, calibrar y demás para combustión de biomasa, porque fui yo. Es decir, que al final fue simplemente porque mi jefe me dijo que si queríamos hacer algo nuevo en combustión, yo le dije que sí, que fuéramos allá. Y terminó siendo un doctorado en física, pero en física energética de la combustión. Okay. Bueno, alguien pregunta que si la grabación estaría disponible. Le diríamos que sí, que puede escribir a la escuela para mandarle el link. Y hay otra pregunta, dice Jesús Miguel: me gustaría saber si en el análisis de la combustión, espérame que se me fue la pregunta, dice si en el análisis de la combustión pudo influir en relación a la producción de los NOx, las proteínas de las biomasas versus la temperatura de combustión. Bueno, lo que realmente importa al final, y que han dicho los diferentes autores, y yo tengo ahí algunas referencias, es que importa el nitrógeno contenido en la biomasa. No importa cómo esté entrelazado el nitrógeno, sino el nitrógeno contenido, porque debido a esas condiciones térmicas altas que va a haber, se va a transformar. Para darte una idea de cómo funciona directamente eso, déjame devolverme un poquito aquí. A ver si encuentro rápidamente. La primera, dame un segundo para terminar de responderte la pregunta.
Ok, aquí estamos. Entonces, para darte una idea rápidamente, que solo el 36% del nitrógeno contenido, sin importar cómo esté entrelazado dentro de la biomasa, se convierte en N2. Todo lo otro se convierte en NOx, no en condiciones normales. De ese 32%, entre el 20 y el 30 se quedan en el carbón. El carbón va a servir para catalizar en una conversión directa del nitrógeno en NO. Por eso la temperatura a la que esté el carbón importa para la producción de NO. El resto, 70% que queda, va a salir como volátiles. Y en los volátiles hay cierta importancia cuando se da el cracking, se da la formación de lo que es NH3 y HCN. Cuando uno tiene eso, se dan reacciones de manera en la homogéneo, ya en la fase gas solamente, que algunas son de reducción, que va a convertirse en N2, y la otra van a ser de producción de N2O. Entonces, realmente al final lo que importa, muy importante, es la concentración inicial de nitrógeno, no en sí cómo está entrelazado ese nitrógeno dentro de la biomasa. Porque la combustión es un proceso que realmente te va a degradar básicamente toda la cadena larga que tú tengas y te la va a convertir en ligeros, dígase metano, hidrógeno, cosas así. Muy bien. Otra pregunta es la de Ersin Manceo, que dice que desde hace tiempo atrás, tanto la biomasa como el carbón son utilizados como fuente de energía. Pero la pregunta de él es cuál de las dos emite más contaminación del monóxido a la atmósfera y cuál de las dos le está dando mayor uso a nivel industrial o empresarial. Deme un segundo para responderle eso. Yo le dije al principio que la utilización de la biomasa, de energías renovables, era solo 10.48%. De carbón tienen como 20%. Se usa más el carbón todavía, porque dentro de la energía renovable, la biomasa solo ocupa el 60%. Entonces, a nivel de CO, eso es muy específico del tipo de tecnología, pero a nivel de CO2, la biomasa produce menos. El balance energético, el balance de carbono de la biomasa es menor. ¿Qué pasa? Que la gente se concentra en si produce CO2 o no. Pero lo que acabamos de ver en todo esto es que la biomasa produce menos CO2, pero produce una enorme cantidad de partículas mayor que el carbón. Entonces, no podemos balancearnos, tirarnos, por así decirlo, a una solución rápida sin tener completamente definido cuál es mejor, porque la calidad de aire influye mucho también en las concentraciones de partículas. Entonces, a nivel de CO2 es cierto que el carbón produce más, pero a nivel de partículas la biomasa produce más. Estaba buscando el sitio para enseñárselo, pero actualmente el carbón es más utilizado en China y en India. Está pero demasiado utilizado. Entonces, no está bien. Los países más cercanos al primer mundo están disminuyendo esa utilización. Yo le dije que en Europa del Este, ese mapa para el futuro, porque les dice cada año, ese mapa para el futuro se ve básicamente vacío. No hay nada. En Francia hay una, en Alemania, pero para cuando uno comienza a acercarse al oeste y también en parte de América, Estados Unidos, hay bastante. Hay una pregunta que dice que ¿cuál equipo utilizado le ayudó más en su investigación? Bueno, del equipo que yo utilicé, de donde yo, por así decirlo, a sincerizarme con ustedes, el equipo que yo sentí que causó el mayor aporte y el mayor boom a nivel científico fue lo que es el CPMA. El equipo del CPMA, como yo le dije, nada más hay 3 en Francia, y ese análisis profundo que nosotros hicimos sobre cómo está estructurada una partícula producida por la combustión de la biomasa, no lo hubiéramos podido hacer sin ese equipo.
pero en general, cada vez que uno va a trabajar con partículas, porque realmente yo me concentré más en la partícula que nosotros, cada vez que uno va a trabajar con partículas, uno tiene necesidad de tres cosas: diámetro, número de partículas y concentración máxima de partículas. Cualquier equipo que te mide esos tres, te resuelve la vida. Ok, otra pregunta de Fernando es, yo creo que la parte más interesante de la potencia es la co-combustión y sus efectos. Y me gustaría que nos hablara sobre la aplicación práctica de la co-combustión. Bueno, existen países que cuando tenían, algunos ya lo cerraron, pero países que cuando tenían abierta su generadora de carbón, en Suiza había, en Bélgica había, comenzaron a investigar sobre la utilización de biomasa conjunta con el carbón. Llegaron a la conclusión de que eso iba a reducir el balance de carbono en general, porque realmente la biomasa al final produce menos carbono, pero que iba a incurrir en gastos extra debido a que se iban a tener que adecuar, porque con el carbón el nivel de partícula que ellos generan no es el mismo que con la biomasa. Y las partículas que genera la biomasa son más corrosivas que la del carbón. Otra cosa que se dieron cuenta es que es cierto, en balance de carbono estamos más bajos, pero a nivel de NOx, que es otro gas de efecto invernadero, estamos mucho más altos, porque la concentración del nitrógeno es básicamente despreciable, cero para el carbón. Y hay biomasa que llegan a tener, yo vi que algunos trabajaron con paja, en Suiza trabajaron con paja, mezclándola con paja, hicieron, como la que yo les enseñé era 70-30, eso fue en India, pero ellos hicieron una mezcla 20-80 en Suiza. Y se dieron cuenta que con 20-80 ellos estaban subiendo 30-40% de la cantidad de NOx emitida. ¿Qué pasa? Que hay una relación importante de conversión de NOx, como vimos, y la relación oxígeno-NOx contenido también es importante para saber la cantidad que se va a convertir. Entonces, sí es posible, sí vamos a tener un balance de carbono favorable, sí vamos a tener reducción en los combustibles, pero hay que adecuar un poquito y tener un poco de conciencia al momento de los equipos, evitar la corrosión y también los equipos para controlar la partícula y quizá la alimentación de aire también para disminuir un poco la temperatura al momento de la combustión para reducir los NOx emitidos por la parte de la biomasa. Pero sí es interesante y mucha gente trabajó en eso, hay libro entero de eso, de combustión. Una pregunta siguiente, ya se están animando los amigos. ¿Cómo piensa que se puede reutilizar el CO2 de la biomasa? ¿A través de filtros para que no llegue a la atmósfera? Hay tecnologías actuales que están utilizando. Yo creo que hay uno de los compañeros que va a hablar algo parecido, Maxwell. Pero hay tecnologías actuales, por ejemplo, que están utilizando generadoras de carbón, que es la captación del CO2, y para utilizar el CO2 en otra cosa. Ustedes saben que el CO2 se puede utilizar, no sé, bebida desacarbonatada y demás cosas. El fin es que el CO2 tiene aplicación. ¿Cuál es la idea? No emitir el CO2, sino recuperarlo para utilizarlo en otra cosa. De ese tipo de tecnología de recuperación del CO2 le va a hablar más porque su tesis fue en eso. Ok. Dice a Sanelli que está desarrollando un carbón con estiércol de vaca. Sí. ¿Creen que podría generarme una buena combustión o no has investigado sobre este tema en específico? Yo investigué sobre, bueno, hay, si él me deja el nombre, usted me da el nombre, yo puedo mandarle, pero yo he leído artículos científicos que no es directamente estiércol de vaca que utilizan, pero utilizan el residuo que se queda de cuando hacen el tratamiento de aguas municipales, que es un residuo como negro. Ellos utilizan eso para mezclarlo con biomasa y hacen esa combustión. Y realmente ellos encontraron buena eficiencia, las emisiones no son tan diferentes, es decir que es posible. Lo único que ellos hicieron una mezcla. Yo no sé si completamente fuera el mejor. Ok. Alguien dice, Warner dice que denotando que la biomasa genera muchas partículas y el uso de carbón genera monóxido y dióxido de carbono.
recomendaría en la actualidad el uso de la energía nuclear hasta que se pueda utilizar energía renovable que sea viable? La energía nuclear, depende de a quién tú le preguntes, es considerada una energía renovable. Yo personalmente estoy en Francia y no puedo hablar más en contra de la energía nuclear. Entonces, realmente yo apoyo la energía nuclear, inclusive cuando usted yo hablo de mi resumen, yo trabajé en la Comisión Nuclear de allá de la República Dominicana, y aquí he trabajado y tengo amigos que hicieron ingeniería nuclear. Entonces, yo la apoyo 100%, lo único que, al igual que todo, tiene un defecto. La energía nuclear, el depósito final, la reposición final de desechos nucleares, todavía no está muy claro. Lo que hacen en Francia, meter todos los tanques de desechos nucleares en el mismo sitio y lo dejan ahí bonito y bien condicionado. Pero eso en algún momento puede dar un problema. Entonces, cada una tiene su problema en específico. Pero yo estoy a favor de la energía nuclear realmente. Ok. Luis Enrique Cáceres nos dice que si crees que la calidad de la biomasa utilizada determina la cantidad de partículas que afectan a la salud. Totalmente. Dije que la concentración inicial de ceniza inorgánico que tengan, ya eso aumenta la concentración de partículas finales, finas, que son las que afectan a la salud. Aparte de, existen biomasas con algunos que no tienen una calidad muy específica, que no sea madera, sino que sean residuos, otra cosa, que producen los HP, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también son dañinos. Aparte, producen, cuando tienen residuos de metales pesados, y no son mínimos como para la madera, si tienen unas concentraciones fuertes, salen como nucleidos de las partículas y también se pueden absorber. Así que afecta totalmente la calidad de la biomasa. Bueno, hay dos participaciones que están preguntando sobre tu tesis, si es posible conseguirla para estudiarla. Ese es uno. Y Fran Neuri te manda el correo de él para que le puedas enviar documentos. Ok. Sí, está bien. Queda grabado. También pueden escribir a la escuela y a través de la escuela hacemos el contacto con alguien para que le pueda contestar. Mi tesis nada más tienen que... normalmente va a ser publicada en internet, es decir, ya no está publicada, pero sí, nada más tienen que buscar el nombre, si no yo se la mando a esa persona directamente. Bueno, veo que aquí hay otra pregunta de Edson. ¿El carbón producto de la biomasa es reutilizado en la industria como fuente de energía? Es una pregunta. El carbón utilizado es una cosa, el correo yo no veo los dos números que hay ahí, pero... Dice, el carbón producto de la biomasa es reutilizado en la industria como fuente de energía. Voy a explicarte. El carbón utilizado por la biomasa, si se está quemando, si está dentro de la combustión, él se va a utilizar ahí mismo. ¿Qué pasa? Que si hay cierto mecanismo de torrefacción ahora mismo que están tratando de densificar, es decir, aumentar la densidad energética de los pellets, por ejemplo, utilizados. Ellos gasifican una parte y concentran un poco más el carbón que hay dentro de los pellets. Eso le dicen black pellet aquí. Pero normalmente ese carbón que se está produciendo, como se ve, yo no sé si todavía se está viendo mi presentación. Y se ve la presentación. Como se ve aquí, ese carbón que se está produciendo se va, en la desvolatilización se produce una flama, una combustión homogénea en la fase de gas, pero en la fase heterogénea también hay una combustión heterogénea que se va a consumir dentro de la combustión. Es decir, todo se va a consumir. Lo único que son fenómenos físicos diferentes que van a producir energía diferente.